Cuando hablamos de hongos en los pies, normalmente nos referimos al pie de atleta, que es una infección por hongos que se llama Tinea pedis, que está causado por un tipo de hongos que se llaman dermatofitos y que se da normalmente en gente joven, con más frecuencia, con pies sudorosos, sobre todo si hace calor y hay humedad, y que a lo mejor andan descalzos por zonas comunes, en vestuarios, piscinas, en saunas, y esto les predispone a que hagan este tipo de infecciones y que proliferen este tipo de hongos. ¿Cuál es el tratamiento del pie de atleta? Pues en primer lugar se dan recomendaciones generales de higiene de los pies y en segundo lugar lo que recetamos son cremas antifúngicas o antimicóticas contra los hongos, como por ejemplo el clotrimazol, el miconazol, el ciclopirox. Bien, hay diferentes tipos que pueden ir bien. El problema es que a veces cuando se cura vuelve otra vez a repetir la infección y las lesiones. Por eso a veces se añaden tratamientos por vía oral con antifúngicos, como por ejemplo el itraconazol, el fluconazol o también la terbinafina, que estos tratamientos por vía oral muchas veces duran varias semanas, hasta 4, incluso hasta 6 semanas, dependerá un poco de la situación. Después me han preguntado si se pueden poner corticoides. Normalmente no estará indicado poner corticoides, pero si hay un componente inflamatorio importante, a veces se pueden poner a nivel tópico para ayudar, sobre todo al principio, a que disminuya la inflamación. ¿Qué se puede hacer para prevenir el pie de atleta? Pues las recomendaciones son las mismas que si has tenido un pie de atleta y se ha tratado y se ha curado, para evitar que repita otra vez la infección. En parte son recomendaciones de sentido común que se pueden deducir. Si hemos dicho que por la humedad y el calor se predispone a que proliferen este tipo de hongos, pues habrá que tener los pies frescos y limpios. Se recomienda cambiarse el calzado cada 2 días, utilizar un par de zapatos diferentes, porque así permitirás que estos se puedan ventilar. También los calcetines, cambiarlos cada día o incluso más si están húmedos o están mojados. Se recomienda lavarse los pies todos los días con agua y jabón, y es muy importante secarse estos pies bien para evitar que sigan húmedos y sobre todo entre medio de los dedos de los pies. También es recomendable que, si hemos dicho que en vestuarios yendo descalzo o en saunas o en zonas públicas pues se podría contagiar, pues en estas zonas procurar llevar chanclas o algún tipo de calzado de este tipo que evite el contacto directo con el suelo o con las superficies. También hemos dicho que se podía contagiar de persona a persona, pues evitar compartir zapatos, calcetines y ropa que pudiera, o toallas por ejemplo, o pisar en alfombras, sobre todo descalzos, porque si hay una persona que está infectada puede infectar a los demás y a veces se puede pasar de una parte a otra del cuerpo, como he comentado. Y después, si te tienes que limpiar los pies, pues no utilizar esta misma toalla con otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces se recomienda la higiene, sobre todo si ya has tenido infecciones de este tipo, extremarla un poquito más. Después, si ya has padecido pie de atleta o has tenido varios episodios y ya has hecho varios tratamientos, es posible que te recomienden utilizar algunos polvos que lleven antimicótico y ponerlos en el calzado al final del día antes de ir a dormir o después de ducharte o después de lavarte los pies. Entonces, esto ya yo creo que lo razonable sería consultarlo con el médico o, en el caso de que estés yendo a un dermatólogo, con el dermatólogo que lleve tu caso. Todo dependerá de lo complicado que sea la situación. ¿Puedo evitar el pie de atleta duchándome y lavándome los pies con agua y jabón? Disminuirás las posibilidades, sobre todo si te lavas los pies con agua y jabón, pero después te los secas bien, sobre todo entre los dedos de los pies, y después no caminas descalzo en una zona pública de duchas, vestuarios o una sauna en la que pudiera ser que te contagiaras. Es decir, en estas zonas habría que ir con algún tipo de chanclas especiales para evitar el contagio. ¿Hay algún remedio natural que pueda ayudar a curar el pie de atleta? Pues hay alguna evidencia de que el aceite de árbol de té puede ayudar a disminuir los síntomas, aplicado en forma de crema 2 veces por semana durante un mes, pero tampoco hay mucha evidencia. Hay un estudio en el que unos investigadores utilizaban un 50% de solución de aceite de árbol de té
en pacientes con pie de atleta y estos mejoraban al cabo de un tiempo un 65% de ellos. Hay que tener en cuenta que puede dar reacciones de tipo alérgico en alguna persona, aunque en general sea seguro, y que es tóxico por vía oral. O sea que esto es solo un tipo de tratamiento tópico. Aquí el uso se empezó a investigar porque in vitro parece ser que era eficaz contra los dermatofitos. Entonces de ahí viene la hipótesis de que podría ser útil. ¿Qué pasa si no hago el tratamiento del pie de atleta? Es una pregunta porque algunas personas piensan que si no hacen nada, pues esto se curará solo, pero no. Esto lo que pasará es que seguirá picando, picará cada vez más, seguirá con el enrojecimiento, con la descamación, la piel se irá pelando y tendrás cada vez más molestias y el peligro es que esto se pueda complicar con alguna infección bacteriana. O sea que lo lógico es que se busque ayuda, que se haga algún tipo de tratamiento, sobre todo si esto se puede complicar. Y esto es especialmente verdad si es una persona que tiene diabetes o tiene un cáncer o hace algún tipo de tratamiento inmunosupresor o tiene el SIDA, que ya hemos dicho antes que puede complicarse más. O sea que el tratamiento hay que hacerlo, no conviene dejarlo indefinidamente sin hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son los síntomas del pie de atleta? Lo típico es que empiece con un enrojecimiento entre los dedos de los pies o algunos de ellos, con una descamación y la piel empieza a estar más agrietada y una piel más seca, irá normalmente con picazón, también con ardor o con escozor y puede llegar a aparecer vesículas o ampollas. Hay diferentes tipos, hay algunas formas que van más con más engrosamiento de la piel y que tienen más extensión, afectan a toda la planta del pie, incluso a todo el pie. Otras formas están más centradas en la zona que está entre los dedos de los pies y luego se extienden un poquito más, pero quedan más centradas en estas zonas. Otras van con más erosiones y otras que son más raras pues pueden ir con vesículas o con ampollitas. O sea que habrá que valorar si es alguna de estas variedades. ¿Has de tener descamación entre los dedos de los pies para que sea pie de atleta? Pues no necesariamente. Es típico, lo he comentado, que entre los dedos de los pies o de algunos de ellos haya una descamación con enrojecimiento, picazón, pero hay casos en los que la descamación, la sequedad de la piel, incluso el enrojecimiento, pues se da en la planta de los pies y no afecta tanto entre los dedos de los pies. O sea que podría ser que sea un pie de atleta que no afecte entre los dedos de los pies. ¿Es lo mismo la tiña del pie que la tiña de la ingle? Pues son el mismo tipo de hongo. O sea, el hongo que causa el pie de atleta o la tiña pedis es el mismo que causa la tiña inguinal o tiña cruris. A veces la persona se puede autocontagiar, es decir, que tenga la infección en el pie, que es lo más frecuente, se seque los pies con una toalla y luego lleve la toalla a la zona de la ingle y entonces se autocontagia. Y otras veces aparece directamente en la ingle. Pues una zona de roce, por el calor, la humedad, pues pueden proliferar este tipo de hongos. Es decir, que la infección está causada por el mismo tipo de hongo, un dermatofito, pero la diferencia es la localización. ¿Qué complicaciones puede tener un pie de atleta? Pues se puede sobreinfectar por una bacteria, entonces empezará a estar más enrojecido, empezará a inflarse más el pie, puede incluso empezar a supurar por alguna parte o empieza a doler, entonces esto habrá que consultarlo. Puede complicarse más en personas que tienen diabetes, por ejemplo, que hay que estar especialmente con cuidado, que no empiece a haber úlceras y podamos tener algún problema que sea grave. También en problemas vasculares, personas que tienen dificultad en la circulación sanguínea, en las piernas, en los pies, pues estas personas tendrán que ir con más cuidado y cuidarse más los pies para evitar este tipo de complicaciones. Y en personas que tienen cáncer o que están con infección por el SIDA o que tienen algún tratamiento inmunosupresor, pues como disminuyen sus defensas es posible que esto se pueda complicar. Entonces esto habría que tenerlo más bajo control. Y una complicación que es relativamente frecuente puede ser que tú te contagies a ti mismo, es decir, que
por usar toallas en una parte del cuerpo, por ejemplo en los pies, y después limpiarte por otras partes, pues te lo contagies a la ingle y te hagas una tiña inguinal, o en otras partes del cuerpo, en axilas o en la zona por debajo de los senos, en fin, diferentes partes del cuerpo. Entonces es importante también el tema de la higiene en este sentido. ¿Cuáles son las causas del pie de atleta o de las infecciones por hongos en los pies? Ya he dicho que lo más frecuente es que sean por un tipo de hongos que se llaman dermatofitos y que crecerán si se dan las condiciones adecuadas. Es decir, que podemos tener la piel normalmente, pero si hay condiciones de calor y de humedad suficientes, pues empezarán a proliferar, en este caso en los pies, pero también pueden proliferar en las ingles y en otras zonas de pliegues de la superficie del cuerpo. Las condiciones normalmente se dan, como digo, por llevar calzado cerrado durante mucho tiempo, con mucha sudoración. Normalmente si hay situaciones de calor o de humedad importantes, y por eso a veces está relacionado con la actividad deportiva, porque llevan calzado incluso bastante cerrado, incluso durante épocas calurosas, y después por andar por vestuarios, por piscinas, por saunas o por zonas comunes en las que te puedes contagiar. Y también te puedes contagiar si compartes calzado, calcetines o ropa que esté infectada por el hongo, que haya estado en contacto con personas que están infectadas. ¿Quién tiene con más frecuencia el pie de atleta? Pues es universal. Esto quiere decir que puede afectar a cualquier persona de cualquier país, de cualquier edad, sea hombre o mujer. Se considera que un 15% de la población padece de pie de atleta. Esto quiere decir 1 o 2 personas de cada 10. Es más frecuente en varones, es decir, en hombres entre 20 y 50 años. Está relacionado más con deportistas, se ve más en ellos porque realizan un ejercicio con más intensidad, con calzado cerrado, y puede haber humedad, y esto hace que puedan tener más predisposición, y también por el andar descalzos por vestuarios, por duchas que están compartidas. Se da más en primavera y en verano sobre todo, es decir, en épocas calurosas y en zonas en las que las personas van más calzadas. Sobre todo si hay humedad y maceración, ¿no? Según qué profesiones, si trabajas de soldado o de minero o de agricultor, según el tipo de calzado que lleves, y además del calor, más humedad, y esto puede predisponer al pie de atleta. También en personas que son diabéticas o que toman algún tratamiento inmunosupresor, o en personas que tienen el SIDA o con cáncer, puede ser que se dé con más frecuencia por la supresión de su sistema inmune. Entonces pueden proliferar más este tipo de hongos. Pero ya digo, es un problema universal. ¿Cómo sabes si tienes una infección por hongos en los pies? Un pie de atleta, pues normalmente por el aspecto externo que tienen las lesiones y si tienes factores predisponentes. El médico normalmente lo diagnosticará de esta manera, por examen directo, y en el caso de que haya dudas se puede hacer un raspado de la zona periférica de la lesión, que es en donde es más activa, y se puede mirar las escamas al microscopio, o se puede hacer un cultivo para ver si crece el hongo y confirmar así el diagnóstico. Puede haber dudas a veces con la psoriasis palmoplantar, que es un tipo de psoriasis que afecta, como su nombre indica, a las palmas de las manos y las plantas de los pies. También reacciones alérgicas en la piel de los pies, eczemas por contacto con algún tipo de material o de sustancia que dé una reacción que pueda confundir con el pie de atleta. Y también está el eczema dihidrótico, que también cursa con unas vesiculitas y lesiones que se pueden confundir, pero que no tienen nada que ver con una infección por hongos. Te dejo aquí otros vídeos sobre salud y medicina que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.